Hola a todos. ¿Alguna vez has estado resolviendo un problema de matemáticas y te has quedado atrapado porque no podías traducir correctamente el enunciado al lenguaje algebraico? No estás solo. En el video de hoy, te explicaré cuáles son los errores más comunes que cometen mis estudiantes al traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico, y cómo puedes evitarlos para mejorar tus habilidades matemáticas de una vez por todas. No te lo pierdas. Antes de entrar en los errores específicos, hablemos un poco de por qué es tan importante poder traducir correctamente del lenguaje común al lenguaje algebraico. Esta habilidad es fundamental no solo para resolver problemas de matemáticas en clase, sino también para enfrentarte a situaciones cotidianas que requieren un pensamiento lógico y estructurado. Imagina que tienes un problema que dice, el doble de un número, más 5 es igual a 15. Si lo traducimos bien, escribiríamos 2x más 5 igual a 15, pero muchos estudiantes podrían escribir 2 que multiplica a x más 5 igual 15, pero encerrando x más 5 entre paréntesis, lo que cambia por completo el significado. Vamos con el primer error, y quizás el más común de todos, no leer con suficiente atención el enunciado del problema. Este error ocurre cuando estamos demasiado ansiosos por empezar a resolver el problema sin entender completamente lo que se nos pide. Por ejemplo, si el problema dice, un número aumentado en 3 es igual al triplo de y. Algunas personas podrían traducirlo rápidamente como x más 3 igual a 3y. Pero, ¿y si dijera, un número aumentado en 3 es igual al triplo de y más 1? ¿Será de esta forma, o de esta? Según la lectura no se distingue bien, pero una coma haría la diferencia. Por ejemplo, un número aumentado en 3 es igual al triplo de y, más 1. Un número aumentado en 3 es igual al triplo de, y más 1. La clave aquí es tomarse el tiempo para leer el enunciado con detenimiento, identificando las palabras clave y los términos que indican las operaciones. El segundo error común es no entender bien los términos que indican operaciones matemáticas. Frases como más que, menos que, el doble de, la mitad de, y otras similares, pueden ser confusas si no estamos seguros de su significado exacto en un contexto algebraico. Por ejemplo, 5 menos que un número significa que debes restar 5 al número, lo que se traduce como x menos 5. Sin embargo, algunos podrían interpretarlo incorrectamente como 5 menos x, lo que lleva a una respuesta completamente diferente. Para evitar este error, es útil hacer una lista de términos comunes y practicar cómo se traducen al lenguaje algebraico. Aquí te sugiero un video donde te explico muchos términos y la operación a la que se refieren para facilitar este proceso. Si hasta ahora te parece interesante y crees que este video puede ayudarte, no olvides suscribirte al canal. Aquí encontrarás más contenido que te ayudará a dominar las matemáticas y evitar esos errores comunes que pueden hacerte tropezar. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. El tercer error que vamos a abordar tiene que ver con las fracciones y los porcentajes. A veces, traducir enunciados que incluyen estos elementos puede ser complicado, especialmente si no estamos acostumbrados a trabajar con ellos. En estos casos, es fundamental entender que los porcentajes y las fracciones son simplemente diferentes formas de expresar una relación entre cantidades, y que esa relación debe ser consistente a lo largo del problema. Veamos un ejemplo. El problema trata de un estudiante que leyó un libro en 3 días. Las pistas apuntan a la cantidad de páginas del libro que leyó cada día. Lo primero es entender de qué trata el problema y qué día vamos a usar. No conocemos el total de páginas, por lo tanto le asignamos X. Se sabe que el primer día, decidió leer el 25% del total de páginas del libro, o sea, un cuarto del total que es X. Si el primer día leyó la cuarta parte, ¿qué parte le va quedando por leer? Las 3/4 partes. Resto, X menos un cuarto de X que fue lo que leyó el primer día. El segundo día leyó la tercera parte del resto, o sea, un tercio de 3/4 de X. Simplificamos el 3 del numerador y el denominador y queda un cuarto de X. Si el tercer día leyó las 14 páginas restantes, ya tenemos la ecuación, al sumar la cantidad de páginas leídas cada día debe dar al final el total de páginas del libro. Esta es la ecuación resultante. Lo que queda es terminar de resolver, pero eso es otra historia. Los invito a que resuelvan esa ecuación. Si tienen dudas en cómo resolver ecuaciones lineales, aquí les dejo un video donde lo explico. Otro error que aparece con frecuencia es olvidar o malinterpretar el uso de los paréntesis.
Los paréntesis son fundamentales en álgebra porque nos permiten agrupar términos y operaciones, y no utilizarlos correctamente puede cambiar el significado de toda una ecuación. Por ejemplo, si un problema dice, la suma del doble de un número y 3, deberíamos escribirlo como 2x más 3. Sin embargo, si se dice el doble de la suma de un número y 3, necesitamos incluir paréntesis para reflejar la suma antes de multiplicar, es decir, 2 que multiplica a x más 3, entre paréntesis. Como puedes ver, el uso correcto de los paréntesis puede ser la diferencia entre una solución correcta y una incorrecta. Finalmente, un error muy común es no simplificar las expresiones algebraicas o, por el contrario, simplificar demasiado y perder información en el proceso. Cuando traducimos un enunciado a una ecuación, es importante recordar que las expresiones pueden y deben simplificarse cuando sea posible. Por ejemplo, si obtenemos algo como 2x más 4x, podemos simplificarlo a 6x. Pero cuidado, simplificar demasiado puede hacer que pierdas partes importantes de la ecuación. También ocurre con los porcientos, por ejemplo, al hallar el 80% de cierta cantidad, no es lo mismo trabajar con 80 sobre 100 que con 4 sobre 5. Esta última fracción al ser más pequeños el numerador y el denominador es más cómodo de trabajar y los cálculos son más sencillos. Aquí te dejo un resumen del cálculo de tanto por ciento. Así que, antes de dar el siguiente paso, asegúrate de que tu ecuación esté en su forma más sencilla, pero también en la más precisa. Ahora que hemos cubierto los errores más comunes al traducir al lenguaje algebraico, me encantaría saber tu opinión. ¿Hay algún error que hayas cometido con frecuencia o que te haya sorprendido? Déjame un comentario abajo y cuéntame. Además, si tienes alguna pregunta o sugerencia para futuros videos, estaré encantado de leer tus ideas. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya ayudado a identificar y corregir esos errores comunes. Recuerda que la clave para mejorar es practicar y estar consciente de los detalles. Si te gustó el video, no olvides darle un like y compartirlo con tus amigos para que también puedan mejorar sus habilidades matemáticas. Nos vemos en el próximo video.